Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Uf, Hoy nos adentramos en un tema fascinante, el concepto de Dios. me encanta. Para esta inmersión exploraremos extractos del artículo de Wikipedia en español sobre Dios. Suena bien. Abarca desde su etimología hasta sus atributos, pasando por la historia y diversas perspectivas religiosas. ¡Wow! Prepárense para descubrir datos curiosos, puntos de vista distintos y quizás hasta cuestionar algunas de sus propias ideas. Estoy listo. Empecemos. El artículo nos presenta varias definiciones de Dios. Ajá. Y algo que me llamó la atención es la diferencia entre un ser supremo personal y uno no personal. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre eso? Claro que sí. Un ser supremo personal, bueno, es aquel con quien se puede tener una relación, ¿no? Entiendo. Como un padre, un amigo o un rey. En cambio, un ser supremo no personal es más bien una fuerza o energía impersonal Ya veo. que rige el universo, pero no tiene características humanas ni interactúa directamente con nosotros. Interesante. Y hablando de detalles curiosos, encontré que Dios con minúscula se refiere a cualquier deidad en general, mientras que Dios con mayúscula se usa específicamente para el Ser Supremo en religiones monoteístas. Exacto. Esa distinción lingüística refleja cómo ha evolucionado el concepto de lo divino a lo largo de la historia. ¿En serio? Al principio, las culturas politeístas tenían muchos dioses, cada uno con su propio dominio y poder. Pero con el surgimiento del monoteísmo, la idea de un único Dios supremo se fue imponiendo. Y esa distinción en la escritura refleja esa evolución. Y hablando de nombres, el artículo menciona una variedad de ellos de diferentes culturas, Claro. como a chamán de los antiguos guanches en las Islas Canarias, Amaterasu o Mikami en el sintoísmo japonés y Brahma en el hinduismo. Sí. ¿Qué nos dice esta diversidad de nombres sobre cómo las diferentes culturas han concebido a Dios? Pues es una muestra clara de cómo la cultura y la geografía influyen en nuestra forma de entender lo divino. Interesante. Cada nombre refleja no solo el idioma, sino también la cosmovisión, los valores y las creencias de cada pueblo. Por ejemplo, Amaterasu o Mikami, la diosa solar japonesa, refleja la importancia del sol y la luz en la cultura japonesa. Mientras que Brahma, el dios creador hindú, representa la idea de un ciclo eterno de creación y destrucción en el universo. Fascinante. Ahora, entremos en los atributos de Dios, especialmente en el contexto del pensamiento monoteísta cristiano. El artículo los clasifica como relacionados y no relacionados. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta clasificación? Por supuesto. Los atributos relacionados se refieren a la relación de Dios con la creación y la humanidad, como la creación, la providencia y la gracia. Los atributos no relacionados, en cambio, describen características intrínsecas de Dios, como su eternidad, inmutabilidad y omnipresencia. Entonces, ¿qué significa que Dios sea considerado espiritual y vivo? ¿Cómo se entiende la vida en un ser no material? Esa es una pregunta que ha intrigado a teólogos y filósofos durante siglos. Para algunos, la vida de Dios se entiende como una forma de conciencia o inteligencia suprema, mientras que para otros se refiere a su capacidad de actuar y sostener la existencia del universo. Y por supuesto, no podemos olvidar los grandes tres: omnipotencia, omnisciencia y omnibenevolencia. Atributos que, si bien son centrales en el monoteísmo, también plantean paradojas y contradicciones, especialmente cuando consideramos la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo. Exactamente. ¿Cómo puede un Dios omnibenevolente permitir el dolor y la injusticia? ¿Cómo puede ser omnisciente y al mismo tiempo crear seres con libre albedrío? Estas son preguntas que nos obligan a reflexionar sobre los límites de nuestra propia comprensión de lo divino. Ya veo. Algunos teólogos argumentan que el libre albedrío humano justifica la existencia del mal, ya que Dios no interfiere en nuestras decisiones. Otros sugieren que el sufrimiento puede tener un propósito en el plan divino, aunque sea difícil de comprender para nosotros. El artículo también menciona ejemplos específicos que ilustran estas complejidades, como la creación de ateos por un Dios que se supone que desea que todos lo conozcan. Es un ejemplo interesante que nos invita a cuestionar la idea de la omnisciencia. Si Dios sabe que algunas personas no creerán en Él, ¿por qué crearlas? Algunos teólogos argumentan que Dios valora la libertad humana por encima de todo, incluso si eso implica que algunos elijan no creer. Y también está la famosa pregunta de si la omnipotencia de Dios implica que podría crear una piedra tan pesada que ni siquiera él mismo pudiera levantar. Esa paradoja nos lleva a los límites del lenguaje y la lógica cuando hablamos de lo divino. ¿Podemos realmente aplicar conceptos humanos como piedra y levantar a un ser infinito y trascendente? Estas paradojas son realmente fascinantes. Me pregunto cómo se interpretarían estos atributos en otras religiones que hemos mencionado, como el sintoísmo o hinduismo. ¿Crees que la omnipotencia, la omnisciencia y la omnibenevolencia se conciben de la misma manera en esas tradiciones?
Es una pregunta muy interesante que nos invita a seguir explorando. Cada tradición religiosa tiene su propia forma de entender la naturaleza de Dios, y sería fascinante comparar y contrastar esas diferentes perspectivas. Totalmente de acuerdo. Pasemos ahora a la sección de historia. El artículo menciona a un faraón egipcio, Akenatón, y su culto al dios solar Atatón como un posible ejemplo temprano de monoteísmo. Akenatón fue una figura fascinante que intentó instaurar un culto monoteísta en medio de una sociedad politeísta. Increíble. Promocionó a Atón, el disco solar, como la única deidad verdadera y suprimió el culto a los demás dioses egipcios. Me intriga cómo este cambio pudo haber impactado las creencias del antiguo Egipto. ¿Fue una revolución religiosa o simplemente un cambio superficial? Aunque los esfuerzos de Akenatón fueron radicales, su impacto fue efímero. Tras su muerte, el antiguo politeísmo egipcio resurgió con fuerza, demostrando la arraiga naturaleza de las tradiciones religiosas. Es decir, que a pesar de su promoción del monoteísmo, la adoración de otros dioses nunca cesó por completo en Egipto. Exacto. El reinado de Akenatón nos muestra que incluso los líderes más poderosos pueden encontrar resistencia al intentar cambiar las creencias profundamente arraigadas de un pueblo. Este ejemplo histórico ilustra la persistencia de las creencias tradicionales y los desafíos de la reforma religiosa. Sin duda. Y nos recuerda que las ideas religiosas, incluso las más revolucionarias, no surgen en el vacío, sino que están en constante diálogo con el contexto cultural y social de su época. Excelente punto. Y hablando de diálogo, pasemos a una sección que me sorprendió bastante. Dios y la neurobiología. Esa sección explora la conexión entre el cerebro humano y las experiencias religiosas. Se ha descubierto que ciertas áreas del cerebro, como el lóbulo temporal, están involucradas en la experiencia de lo divino. El artículo menciona casos de personas con epilepsia del lóbulo temporal que han experimentado alucinaciones con un marcado carácter religioso, como Rudy Folter, un ateo que sentía como si estuviera muriendo durante sus episodios. Y también está el caso de Gwen Ti, una cristiana que experimentaba la sensación de dar a luz a Jesucristo durante sus episodios. Experiencias que, aunque subjetivas, plantean preguntas sobre la base biológica de las experiencias espirituales. Es fascinante cómo el cerebro puede generar experiencias tan poderosas independientemente de las creencias previas de la persona. El artículo también menciona la investigación del neurocientífico Michael Persinger, quien utilizó campos magnéticos para estimular el lóbulo temporal y provocar experiencias similares a las religiosas en sus sujetos de estudio. Persinger argumentaba que la experiencia religiosa en esencia es un fenómeno neurológico que puede ser inducido por la estimulación de ciertas áreas del cerebro. Y aquí entra Andrew Newberg, otro neurocientífico que ha estudiado los cerebros de personas en estados de meditación profunda y ha encontrado cambios en la actividad neuronal que podrían estar relacionados con la sensación de trascendencia y unidad con lo divino. Newberg, a diferencia de Persinger, no niega la posibilidad de una realidad trascendente, pero sugiere que nuestro cerebro está cableado para experimentar lo divino y que la meditación puede potenciar esa capacidad. Es importante destacar que estos estudios no pretenden refutar la existencia de Dios. Claro. Pero nos ofrecen una nueva perspectiva sobre cómo el cerebro humano procesa e interpreta las experiencias espirituales. Exacto. No se trata de reducir la experiencia religiosa a un simple fenómeno neurológico, sino de comprenderla desde una perspectiva más amplia que incluya tanto los aspectos biológicos como los espirituales. Absolutamente. Y esto nos lleva a una pregunta crucial para nuestros oyentes. Comprender la base neurológica de la experiencia religiosa cambia su perspectiva sobre la fe y la espiritualidad. Es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Lo importante es mantener la mente abierta a las múltiples perspectivas que ofrece la ciencia y la religión. Totalmente de acuerdo. Creo que es un buen momento para hacer una pausa en nuestra inmersión. Sí. En la siguiente parte, continuaremos explorando las implicaciones de estas ideas y las diversas perspectivas sobre la existencia de Dios. Me parece bien. Hasta la próxima. Hasta luego. Retomando nuestra inmersión en el concepto de Dios, ahora exploraremos las diversas perspectivas que se presentan en el artículo de Wikipedia sobre su existencia. Me parece una excelente idea, ya que nos permite adentrarnos en la riqueza y complejidad del tema. ¿Por dónde comenzamos? Empecemos con el agnosticismo. Esta postura sostiene que la existencia o inexistencia de Dios es incognoscible para el ser humano. En otras palabras, no podemos saber con certeza si Dios existe o no. Es así. Precisamente el agnosticismo reconoce los límites del conocimiento humano y se abstiene de afirmar o negar la existencia de Dios. Entiendo. ¿Y qué hay del deísmo? El artículo también lo menciona. El deísmo postula que existe un Dios creador del universo, pero que no interviene en su funcionamiento ni se revela a la humanidad. Es como si Dios hubiera creado el universo como un relojero, le dio cuerda y lo dejó funcionar por sí solo.
Esa es una buena analogía. El deísmo concibe a Dios como un ser trascendente que no se involucra en los asuntos humanos. Interesante. Y por supuesto no podemos olvidar el ateísmo que niega la existencia de Dios. El ateísmo es una postura que ha ganado terreno en las últimas décadas, especialmente en sociedades secularizadas. ¿A qué crees que se deba este auge del ateísmo? Las razones son complejas y variadas. Algunos lo atribuyen al avance de la ciencia que ha proporcionado explicaciones naturales para muchos fenómenos que antes se atribuyen a la intervención divina. Otros lo vinculan a la creciente secularización de la sociedad, donde la religión ha perdido influencia en la vida pública. Tiene sentido. Ahora bien, el artículo también nos introduce a la teología, que es el estudio sistemático de Dios y las creencias religiosas. La teología busca comprender la naturaleza de Dios, su relación con el mundo y el significado de la fe. Y dentro de la teología se mencionan las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. Cada una con su propia interpretación de Dios y su relación con la humanidad. ¿Podrías contarnos un poco más sobre las características distintivas de cada una? Por supuesto, el judaísmo se centra en la idea de un Dios que elige al pueblo judío para una relación especial y les revela su ley a través de Moisés. El cristianismo, por otro lado, se basa en la creencia de que Dios se encarna en Jesucristo para redimir a la humanidad del pecado. El Islam, a través de la figura del profeta Mahoma, presenta a Dios como un ser único y misericordioso que guía a sus seguidores a través del Corán. A pesar de sus diferencias, estas tres religiones comparten la creencia en un Dios único personal y creador del universo. Así es, y es fascinante cómo cada una ha desarrollado una rica tradición teológica y espiritual a partir de esa creencia fundamental. Volviendo al artículo, me gustaría retomar la sección sobre la historia del monoteísmo, ya que me pareció muy interesante. Esa sección nos ofrece un recorrido por los orígenes y la evolución de la creencia en un solo Dios. Se menciona, por ejemplo, al faraón Ajenatón y su intento de establecer el culto a Atón, el dios solar, como única deidad en el antiguo Egipto. Ya hablamos de Ajenatón en la parte interior, pero me gustaría profundizar un poco más en su historia. ¿Cuáles fueron las motivaciones detrás de su reforma religiosa? Las motivaciones de Akenatón aún son objeto de debate entre los historiadores. Algunos creen que buscaba consolidar su poder político al instaurar un culto centralizado en su figura como representante de Atón en la tierra. Otros sugieren que tenía una genuina convicción religiosa y buscaba una forma más pura de adoración a lo divino. Sea cual sea la razón, su intento de imponer el monoteísmo en Egipto fracasó a largo plazo. Es cierto, tras su muerte, el antiguo politeísmo egipcio se restauró con fuerza, demostrando la resistencia al cambio en las creencias religiosas arraigadas. Su historia nos recuerda que la evolución de las ideas religiosas es un proceso complejo y a menudo impredecible. Sin duda, y nos invita a reflexionar sobre los factores sociales, políticos y culturales que influyen en la forma en que las personas conciben y practican su fe. Ahora me gustaría volver a la sección sobre Dios y la neurobiología, ya que creo que es fundamental para entender cómo experimentamos lo divino. Esa sección nos ofrece una perspectiva científica sobre la base biológica de las experiencias religiosas. Hablamos antes de Michael Persinger y Andrew Newberg, dos neurocientíficos que han investigado la relación entre el cerebro y la experiencia religiosa. ¿Podrían recordarnos brevemente sus principales hallazgos? Con gusto, Persinger, a través de la estimulación magnética transcraneal, logró inducir experiencias místicas en voluntarios. Su investigación sugería que la experiencia religiosa en esencia es un fenómeno neurológico. Newberg, por otro lado, estudió los cambios en la actividad cerebral durante la meditación profunda y la oración, encontrando que ciertas áreas del cerebro se activan o desactivan durante estos estados alterados de conciencia. Es decir, que ambos investigadores, desde diferentes perspectivas, encontraron evidencia de que la experiencia religiosa tiene un correlato físico en el cerebro. Exactamente, sus investigaciones nos invitan a considerar que la experiencia religiosa, aunque subjetiva, tiene una base biológica. Pero eso no significa que la experiencia religiosa se reduzca a un simple proceso cerebral, ¿verdad? No necesariamente podríamos decir que el cerebro es el instrumento a través del cual experimentamos lo divino. Pero eso no implica que la experiencia en sí misma sea ilusoria o carezca de significado. Es como la música, necesitamos un instrumento para producirla, pero la música en sí misma trasciende el instrumento. Es una excelente analogía. La neurociencia nos ayuda a comprender cómo el cerebro produce la experiencia religiosa, pero no puede determinar si esa experiencia es genuina o no. Entonces la pregunta de si la experiencia religiosa tiene una base biológica no implica negar la existencia de Dios. Exacto, ambas perspectivas pueden coexistir. Podemos reconocer que nuestro cerebro está cableado para la experiencia espiritual y al mismo tiempo creer que esa experiencia nos conecta con algo que trasciende lo material. Me parece una postura muy equilibrada y creo que es un buen momento para hacer una pausa en nuestra inversión. Sí, de acuerdo. En la última parte retomaremos esta pregunta y exploraremos algunas de las respuestas que se han propuesto a lo largo de la historia. Hasta la próxima. Hasta luego.
Retomamos nuestra inmersión en el concepto de Dios. En la parte anterior nos quedamos con una pregunta intrigante. ¿Cómo integramos el conocimiento científico sobre el cerebro con nuestras creencias y experiencias espirituales? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la relación, a veces tensa, entre ciencia y religión. ¿Son realmente incompatibles o pueden coexistir y complementarse? El artículo de Wikipedia nos muestra que no hay una respuesta única. Hay quienes ven la ciencia y la religión como campos completamente separados, con métodos y objetivos distintos. Para ellos, la ciencia se ocupa del mundo material, mientras que la religión se centra en lo espiritual y lo moral. Es decir, que para algunos, la ciencia y la religión responden a preguntas diferentes y no deberían interferir entre sí. Exacto. Sin embargo, también hay quienes buscan puntos de encuentro y diálogo entre ambas perspectivas. ¿Cómo sería ese diálogo? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro. Por ejemplo, algunos teólogos contemporáneos han incorporado hallazgos de la neurociencia para comprender mejor la experiencia religiosa. Argumentan que el cerebro, como órgano complejo que es, puede estar diseñado para la experiencia espiritual y que la neurociencia nos ayuda a entender los mecanismos cerebrales involucrados en esa experiencia. Es decir, que no niegan la realidad de lo divino, Exacto. pero buscan comprender cómo nuestro cerebro procesa e interpreta esa realidad. Precisamente. Y esto abre un espacio de diálogo fascinante, donde la ciencia y la religión pueden complementarse para ofrecer una visión más completa de la experiencia humana. Hablando de experiencia, recordemos los estudios de Andrew Newberg sobre la meditación y la oración. Él encontró cambios en la actividad cerebral en áreas relacionadas con la atención, la percepción del yo y la sensación de unidad. Esos hallazgos son muy interesantes. Sugieren que la experiencia de trascendencia, tan común en muchas tradiciones religiosas, podría tener una base neurológica. Pero eso significa que la experiencia religiosa se reduce a un mero proceso cerebral. No necesariamente. Podríamos decir que el cerebro es el instrumento a través del cual experimentamos lo divino, pero eso no implica que la experiencia en sí misma sea ilusoria o carezca de significado. Es como la música. Necesitamos un instrumento para producirla, pero la música en sí misma trasciende el instrumento. Es una excelente analogía. La neurociencia nos ayuda a comprender cómo el cerebro produce la experiencia religiosa, pero no puede determinar si esa experiencia es genuina o no. Entonces, la pregunta de si la experiencia religiosa tiene una base biológica no implica negar la existencia de Dios. Exacto. Ambas perspectivas pueden coexistir. Podemos reconocer que nuestro cerebro está cableado para la experiencia espiritual y al mismo tiempo creer que esa experiencia nos conecta con algo que trasciende lo material. Me parece una postura muy equilibrada. Y creo que el artículo de Wikipedia, a pesar de su brevedad, nos ha ofrecido una panorámica bastante completa del concepto de Dios. Estoy de acuerdo. Hemos explorado la etimología, los atributos, la historia, las diversas interpretaciones e incluso la base neurológica de la experiencia religiosa. Y a lo largo de esta inmersión hemos visto cómo el concepto de Dios ha evolucionado a lo largo de la historia y cómo se ha adaptado a diferentes culturas y contextos. También hemos visto que la ciencia y la religión no tienen por qué ser enemigas, Claro. sino que pueden dialogar y complementarse para ofrecer una visión más rica y compleja de la realidad. En última instancia, la búsqueda de Dios, o de lo divino, es un viaje personal que cada uno debe emprender a su manera. Y en ese viaje, la información, la reflexión crítica y el diálogo abierto son herramientas indispensables. Espero que esta inmersión profunda les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para continuar su propio camino. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración del concepto de Dios. Hasta la próxima. Hola a todos, ¿listos para un nuevo desafío mental? Por supuesto. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del Tesseracto. Una figura geométrica que lleva nuestra comprensión del espacio a otra dimensión. Exacto. Prepárense para un viaje a la cuarta dimensión. Para esta inmersión profunda utilizaremos como guía el artículo de Wikipedia sobre el Tesseracto. Es un recurso bastante completo y nos ayudará a desentrañar este complejo concepto. ¿Te parece si empezamos por lo básico? ¿Qué es exactamente un Tesseracto? Imagina un cubo como un dado de 6 caras. Ajá. Ahora, imagina que a ese cubo le agregamos una cuarta dimensión perpendicular a las otras 3. El resultado es un tesseracto, la versión en 4 dimensiones de un cubo. Entiendo.
Pero ¿cómo podemos visualizar algo en 4 dimensiones si solo podemos percibir 3? Es un desafío para nuestra mente, Mm. acostumbrada al mundo tridimensional. Right. No podemos ver un tesseracto directamente, pero sí podemos comprenderlo a través de analogías y proyecciones. Piensa en la sombra de un cubo proyectada sobre una superficie plana. La sombra es una representación bidimensional de un objeto tridimensional. De manera similar, podemos representar un tesseracto mediante proyecciones en 3 dimensiones. Entonces veríamos como una especie de sombra tridimensional de un objeto de 4 dimensiones. Exactamente. Aunque no podamos ver el tesseracto en su totalidad, podemos observar sus sombras en nuestro espacio tridimensional y a partir de ellas deducir sus propiedades. Me intriga la idea de construir un tesseracto. ¿Cómo se forma esta figura tan compleja? La construcción del tesseracto sigue una lógica similar a la de las figuras de dimensiones inferiores. Comenzamos con un punto. Sí. Al mover ese punto en una dirección, creamos una línea. Moviendo la línea en una dirección perpendicular a la anterior, obtenemos un cuadrado. Claro. Al desplazar el cuadrado en una tercera dirección perpendicular, formamos un cubo. Ajá. Y si pudiéramos mover el cubo en una cuarta dirección perpendicular a las 3 anteriores, tendríamos un tesseracto. Es fascinante cómo cada dimensión se construye a partir de la anterior. ¿Y qué hay de las propiedades del tesseracto? Tiene vértices, aristas, caras, como un cubo. Claro que sí. Al igual que un cubo tiene vértices, aristas y caras, un tesseracto tiene vértices, aristas, caras y celdas. Celdas, te refieres a cubos dentro del tesseracto. Exacto. Wow. Un tesseracto está compuesto por 8 celdas cúbicas. Ya. Cada vértice del tesseracto está conectado a 4 aristas, lo que significa que su figura de vértice es un tetraedro regular. Cada vez se pone más complejo. Pero no te preocupes, vamos paso a paso. Lo importante es entender la lógica que hay detrás de la construcción y las propiedades del tesseracto. De acuerdo. Y hablando de propiedades, ¿hay alguna característica que haga al tesseracto realmente único? Sí. Una propiedad que lo distingue de otros hipercubos es que su diagonal principal, la línea que conecta 2 vértices opuestos, tiene una longitud igual al doble de la longitud de una de sus aristas. Esta característica solo se encuentra en un puñado de poliedros como el hexágono y el cuboctaedro. Es decir, el tesseracto desafía las reglas geométricas que conocemos en 3 dimensiones. Increíble. Sí, precisamente. El tesseracto nos obliga a ampliar nuestra visión del espacio y a considerar nuevas posibilidades geométricas. Entonces, si no podemos ver un tesseracto directamente, ¿cómo podemos representarlo? El artículo de Wikipedia menciona alguna forma de hacerlo. Sí, existen diversas formas de representar un tesseracto. Una de las más comunes es la proyección en 3 dimensiones. En esta proyección, el tesseracto se visualiza como 2 cubos anidados, uno dentro del otro, con todas sus esquinas conectadas por líneas. Es como si un cubo estuviera atrapado dentro de otro. Exacto. Y aunque todas las aristas de un tesseracto tienen la misma longitud y todos sus ángulos son rectos, en la proyección tridimensional esta uniformidad se distorsiona. Es como mirar la sombra de un objeto. No podemos apreciar su verdadera forma. Una analogía muy acertada. Otra forma de representar un tesseracto es mediante su desarrollo en 8 cubos, similar a cómo se puede desplegar un cubo en 6 cuadrados. Es decir, se puede desarmar un tesseracto en 8 cubos tridimensionales. Correcto. De hecho, existen 261 maneras distintas de desplegar un tesseracto, lo que demuestra su complejidad. Impresionante. Entonces podemos imaginar un tesseracto como un objeto con una estructura interna rica y compleja, que solo podemos vislumbrar a través de proyecciones. Exactamente. Y aunque no podamos experimentarlo directamente en nuestra realidad tridimensional, podemos comprenderlo a través de sus representaciones y de las propiedades que lo definen. Me pregunto, ¿habrá alguna fórmula matemática que nos ayude a entender la estructura del tesseracto? Por supuesto. Existe una fórmula general para calcular el número de vértices, aristas, caras y celdas de un hipercubo de cualquier dimensión. Se basa en el teorema del binomio y nos permite comprender cómo la complejidad de un hipercubo aumenta a medida que se agregan dimensiones. Eso suena bastante técnico. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta fórmula? Claro, la fórmula general para un hipercubo de dimensiones es 2 plus 1. En el caso del tesseracto, que tiene 4 dimensiones, la fórmula sería 2 plus 1 = 4. Al desarrollarla, obtenemos 16 vértices, 32 aristas, 24 caras, 8 celdas y un hipervolumen. Es increíble cómo las matemáticas pueden describir objetos tan complejos. ¿Y qué significa exactamente hipervolumen? El hipervolumen es el equivalente al volumen en 4 dimensiones. Así como el volumen de un cubo mide el espacio tridimensional que ocupa, el hipervolumen de un tesseracto mide el espacio tetradimensional que ocupa. Entiendo. Es un concepto difícil de visualizar, pero la fórmula nos da una idea de la complejidad del tesseracto. Y hablando de complejidad,
El artículo menciona algo sobre la teselación del espacio. Recuerdo que mencionaste que los tesseractos como los hipercubos pueden llenar el espacio completamente. Exacto. La teselación se refiere a la capacidad de una figura geométrica para cubrir un plano o un espacio sin dejar huecos. El tesseracto, al igual que todos los hipercubos, puede teselar el espacio euclidiano. Es decir, podríamos imaginar un espacio infinito completamente embaldosado con tesseractos sin que se superpongan ni dejen espacios vacíos. Precisamente. Y lo más fascinante es que la forma en que el tesseracto tesela el espacio es única. Forma lo que se conoce como un panal tesseractoico autodual. Panal tesseractoico. Suena a algo salido de una película de ciencia ficción. Podría ser. Un panal es una estructura que se repite en el espacio como la que construyen las abejas. En el caso del tesseracto, este panal es autodual, lo que significa que tiene la misma estructura vista desde cualquier celda. Es como si el patrón del panal se repitiera infinitamente en todas las direcciones, sin importar desde dónde lo miremos. Exactamente. Y lo que hace esta teselación aún más especial es que la única forma en la que se pueden acomodar esferas del mismo tamaño en cualquier número de dimensiones para que llenen el espacio completamente formando una retícula cúbica centrada en el cuerpo. Es decir, si tuviéramos un número infinito de esferas del mismo tamaño, la única forma de acomodarlas en el espacio sin dejar huecos sería utilizando la estructura de un panal tesseractoico. Correcto. Es una propiedad geométrica fascinante que nos muestra cómo el tesseracto, a pesar de ser un objeto abstracto, tiene implicaciones en la forma en que podemos concebir el espacio y las estructuras que lo componen. Es increíble cómo un concepto tan abstracto puede tener repercusiones en la realidad. Y hablando de realidad, ¿el artículo menciona alguna aplicación práctica del tesseracto o solo se queda en el ámbito teórico? Si bien el tesseracto en sí mismo no tiene aplicaciones directas en la vida cotidiana, su estudio nos ayuda a comprender mejor la geometría de dimensiones superiores y a desarrollar nuestra capacidad de abstracción, lo cual tiene implicaciones en campos como la física, la informática y la ingeniería. Entiendo. Es como si al estudiar el tesseracto estuviéramos entrenando nuestra mente para pensar de forma más creativa y abstracta, lo cual puede ser útil en diferentes áreas del conocimiento. Exactamente. Además, el tesseracto ha inspirado a artistas y creadores en diferentes campos. Por ejemplo, el pintor Salvador Dalí utilizó la imagen de un tesseracto desplegado en su obra Crucifixión, Corpus Hypercubus. Es fascinante cómo un concepto matemático puede inspirar una obra de arte. Y existen otros ejemplos del tesseracto en la cultura popular. Sí, también encontramos el tesseracto en la arquitectura. El Grande Arche de la Defensa en París, por ejemplo, está inspirado en la proyección de un hipercubo. Es decir, un concepto abstracto como el tesseracto puede influir en la forma en que diseñamos y construimos nuestro entorno. Así es. Y no podemos olvidar el mundo de los videojuegos. En el juego Fez, el tesseracto juega un papel fundamental en la resolución de puzzles, desafiando la percepción del jugador y obligándolo a pensar en 4 dimensiones para avanzar en el juego. Me encanta cómo el tesseracto ha logrado trascender el ámbito académicos y se ha colado en diferentes expresiones de la cultura popular. Es una muestra de que la matemática, a pesar de su aparente complejidad, puede ser fuente de inspiración y creatividad en diferentes campos. Volviendo al artículo de Wikipedia, ¿hay alguna otra información que consideres importante destacar sobre el tesseracto? Sí, me gustaría mencionar la figura del matemático Charles Howard Hinton, quien acuñó el término tesseracto a finales del siglo XIX. Hinton estaba fascinado por la 4ª dimensión y dedicó gran parte de su vida a estudiarla y a intentar popularizarla. Es decir, el concepto de tesseracto no es algo nuevo, sino que lleva más de un siglo rondando por las mentes de matemáticos y pensadores. Exacto. La búsqueda por comprender las dimensiones más allá de nuestra percepción sensorial es una inquietud humana que ha estado presente a lo largo de la historia. El tesseracto como representación tangible de esta búsqueda nos invita a expandir nuestros horizontes mentales y a explorar las posibilidades del universo más allá de lo que podemos ver y tocar. Me intriga la idea de la 4ª dimensión y su relación con el tiempo. El artículo menciona algo sobre esto. Sí, el artículo menciona que una forma de concebir el tesseracto es como la suma de todas las posiciones de un cubo a través del tiempo. Es una idea bastante compleja. ¿Podría explicarlo un poco más? Ajá. Imagina que tomas una película de un cubo moviéndose. Cada fotograma de la película representaría una rebanada tridimensional del tesseracto en un instante particular del tiempo. Si pudiéramos juntar todos los fotogramas de la película, obtendríamos una representación completa del tesseracto en 4 dimensiones. Es como si el tesseracto fuera una película en la que cada fotograma es un cubo. Es una analogía muy visual. Pero ¿cómo se relaciona esto con la idea del tiempo como 4ª dimensión? Piensa en nuestra experiencia cotidiana. Nos movemos libremente en 3 dimensiones espaciales, arriba y abajo, izquierda y derecha, adelante y atrás,
pero en el tiempo solo podemos movernos hacia adelante. Es como si estuviéramos atrapados en una línea temporal que nos lleva inexorablemente hacia el futuro. Exactamente. El tercer acto, al representarse como la suma de todas las posiciones de un cubo a través del tiempo, nos invita a visualizar el tiempo como una dimensión más es, aunque nuestra experiencia directa de ella sea limitada. Es una idea que desafía nuestra percepción convencional del mundo. Hablando de desafíos, ¿qué te ha parecido más sorprendente del tercer acto a lo largo de esta inmersión profunda? Personalmente me fascina su capacidad para teselar el espacio, formando un panel infinito e interconectado, y también la idea de que es el único hipercubo con una diagonal principal igual al doble de la longitud de una arista. A mí me ha impactado su presencia en el arte y la arquitectura, demostrando que incluso las ideas más abstractas pueden inspirar creaciones tangibles. Es como si el tercer acto fuera un puente entre el mundo de las ideas y el mundo material. Sin duda, el tercer acto nos recuerda que hay mucho más en el universo de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Nos invita a explorar las dimensiones ocultas de la realidad y a expandir los límites de nuestra imaginación. Y con esa reflexión final, damos por concluido nuestro viaje a través del fascinante mundo del tercer acto. Esperamos que esta inmersión haya despertado su curiosidad por la geometría de dimensiones superiores y los misterios que aún esconde el universo. Los invitamos a seguir explorando este tema y a dejarnos sus comentarios sobre lo que les ha parecido este episodio. Hasta la próxima. Hola a todos. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy, donde nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de los reptiles. Me encanta. Tenemos un artículo de Wikipedia en español como guía para descubrir qué hace a estas criaturas tan especiales. Sí, desentrañaremos sus características, exploraremos sus orígenes evolutivos y descubriremos qué los hace únicos. Qué interesante. Solemos pensar en reptiles como lagartos tomando el sol. O serpientes deslizándose por la hierba. Claro. Pero apuesto a que hay mucho más por descubrir. Sin duda. Empecemos desmantelando un mito común. Vale, me gusta eso. Seguro has escuchado que los reptiles son de sangre fría, ¿verdad? Sí, sí. Pues esta idea es muy común, aunque popular no es del todo precisa. Entiendo. En realidad los reptiles son poiquilotermos, ectotermos y bradimetabólicos. Suena complicado. Un poco. ¿Puedes explicarnos qué significan esos términos? Claro. Poiquilotermo significa que su temperatura corporal varía según la temperatura del entorno. Ectotermo implica que dependen de fuentes externas, de calor para regular su temperatura. Entiendo. Y bradimetabólico se refiere a que tienen un metabolismo lento. Vale, o sea, en lugar de generar su propio calor corporal, como nosotros los mamíferos, los reptiles usan el entorno para calentarse o enfriarse. Correcto. Por eso los vemos tomando el sol. Ah, claro. Ahora entiendo. Esta estrategia metabólica les permite vivir en lugares con recursos limitados. Ya veo. Ya que no necesitan gastar tanta energía para mantener una temperatura corporal constante. Es fascinante. De hecho, algunos reptiles grandes, como las tortugas marinas, pueden mantener una temperatura corporal estable. Sí. Gracias a su tamaño. Interesante. Un fenómeno conocido como gigantotermia. Increíble. ¿Y qué hay de la famosa piel de los reptiles? Buena pregunta. Siempre me ha llamado la atención su textura escamosa. La piel de los reptiles es clave para su éxito evolutivo. A diferencia de los anfibios, que tienen la piel húmeda y permeable, los reptiles desarrollaron una piel seca y escamosa, cubierta por una capa córnea. Entiendo. Esta capa les proporciona protección contra la desecación, permitiéndoles vivir en ambientes terrestres. Sin depender del agua. Exactamente. Es por eso que los reptiles mudan su piel. Sí. La muda o ecdisis es el proceso por el cual los reptiles renuevan su piel. Se forma una nueva capa de piel debajo de la anterior. Y esta se desprende gracias a la acción de enzimas. Entiendo. Fluido linfático. ¿Y la frecuencia de la muda? Varía según la especie, la edad. Claro. Y la tasa de crecimiento. Ese es el sentido. Si la muda se interrumpe o no se completa adecuadamente, se produce una condición llamada disecdisis. Uy, qué nombre. Puede ser causada por diversos factores, como la falta de humedad, temperaturas inadecuadas, mala nutrición o incluso estrés. ¡Wow! Es increíble cómo algo tan simple como la muda es vital para su supervivencia. Absolutamente.
Y hablando de adaptaciones, Sí, la visión de los reptiles también es fascinante. totalmente. La mayoría de ellos poseen una excelente visión diurna, En serio. incluso mejor que la de muchos mamíferos. Siempre pensé que los mamíferos teníamos una visión superior. Es una idea común, pero Careful, los reptiles tienen células especiales en sus ojos. ¿Qué tipo de células? Se llaman conos dobles Interesante. y les permiten percibir una gama más amplia de colores, De colores. incluyendo la luz ultravioleta. No me digas. Esto les da una ventaja a la hora de cazar, Ya veo. encontrar pareja o navegar por su entorno. Es increíble. Se concibieran un mundo completamente diferente al nuestro. En cierto modo, sí. ¿Y qué hay de su visión nocturna? Bueno, ahí no son tan afortunados. Ah, En general, los reptiles tienen una visión nocturna pobre, debido a la baja cantidad de células bastón en sus ojos. ¿ya? Sin embargo, Ajá. algunos grupos han desarrollado adaptaciones especiales Oh. para desenvolverse en la oscuridad. Da un ejemplo. Por ejemplo, las serpientes de la familia Viperidae Ajá. poseen fosas loreales. Los asloreales. ¿Mm? Son unos órganos termosensibles ubicados en la cabeza Ya veo. que les permiten detectar el calor corporal de sus presas. Es como si tuvieran visión térmica incorporada. Exactamente. ¡Qué ingenioso! Esta adaptación les permite cazar de forma eficiente en la oscuridad, ¡Guau! detectando sus presas incluso en ausencia de luz visible. Fascinante. Y hablando de sentidos especiales, Muy bien. ¿qué me dices del famoso tercer ojo de algunos reptiles? Ah, sí, el tercer ojo. ¿Mito? O realidad. Siempre me lo he preguntado. No es un mito, pero tampoco un ojo como los que usamos para ver. Ya. Se llama ojo parietal y se encuentra en la parte superior de la cabeza Entiendo. de algunos lagartos y tuátaras, ¿Y qué hace exactamente? aunque no forma imágenes nítidas. Ah. Este órgano fotorreceptor es sensible a los cambios de luz Ya veo. y podría jugar un papel en la termorregulación, la orientación y la detección de depredadores. Increíble. Es sorprendente cómo la evolución ha dotado a los reptiles ¿Cierto? de tantas adaptaciones únicas. Sin duda. Y hablando de adaptaciones, Sí. ¿cómo respiran estas criaturas? Bueno, aquí hay otra sorpresa. Wow. No todos los reptiles respiran de la misma manera. Ah, no. Pensé que todos usaban pulmones. Sí, todos utilizan pulmones, Ajá. pero los mecanismos que utilizan para ventilarlos Ajá. varían entre los diferentes grupos. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Claro. Los lagartos y serpientes, por ejemplo, Ajá. utilizan la musculatura axial, La musculatura axial. la misma que usan para moverse, Entiendo. para expandir y contraer sus pulmones. Ya veo. Esto significa que a menudo tienen que contener la respiración Claro. mientras corren o se desplazan. Tiene sentido. ¿Debe ser agotador? Un poco así. ¿Y qué pasa con los reptiles acuáticos? Buena pregunta. ¿Cómo respiran si pasan gran parte de su tiempo bajo el agua? Algunos reptiles acuáticos, Ajá. como las tortugas, han desarrollado adaptaciones especiales ¿Qué tipo de adaptaciones? para extraer oxígeno del agua. Ya veo. Algunas especies pueden absorber oxígeno a través de la piel, Increíble. mientras que otras, como las tortugas de caparazón blando, tienen membranas vascularizadas en la garganta, En la garganta. que funcionan como branquias. Es asombrosa la variedad de soluciones que ha encontrado la naturaleza. Totalmente de acuerdo. ¿Y los cocodrilos? Ah, los cocodrilos. Ellos pasan mucho tiempo en el agua, Sí. pero también salen a tierra. Here, ¿Cómo respiran? los cocodrilos han desarrollado un sistema respiratorio único Un sistema único. que les permite respirar eficientemente, ¿Ya veo? tanto en tierra como en el agua. ¿Y en qué se diferencia? Poseen un diafragma muscular, Como los mamíferos. similar de los mamíferos. Es increíble. Los cocodrilos parecen ser la excepción a muchas reglas del mundo reptil. En cierto modo, sí. ¿Y qué hay de las serpientes? ¿Cómo respiran mientras tragan presas enormes, Otra buena pregunta. que pueden tardar días en digerir? Las serpientes tienen una tráquea extensible Extensible. que pueden desplazar hacia un lado de la boca mientras tragan. Ya veo. Esto les permite seguir respirando, Mm, mientras engullen presas mucho más grandes que su propia cabeza. impresionante. La naturaleza nunca deja de sorprenderme. Estoy de acuerdo. Ahora, hablemos del sistema digestivo. Perfecto. ¿Cómo procesan los reptiles los alimentos? La mayoría de los reptiles son carnívoros Ah. o insectívoros Mm, y tienen sistemas digestivos relativamente simples. entiendo. Sin embargo, su digestión es mucho más lenta Más lenta. que la de los mamíferos o las aves, Yeah. lo que refleja su metabolismo más bajo. Eso significa que pueden pasar largos periodos sin comer. Exactamente. ¿Cuánto tiempo? Algunos reptiles, como las grandes serpientes constrictoras, Ajá. pueden sobrevivir meses sin alimentarse.
Meses. después de haber ingerido una presa grande. Increíble. Pero todos los reptiles son carnívoros. No todos. Ah, no. Aunque la mayoría lo son, Sí. existen excepciones. Las tortugas, por ejemplo, ¿Las tortugas? son principalmente herbívoras. Qué interesante. Y algunos lagartos también han evolucionado para incluir plantas en su dieta. ¿Y cómo titulan las plantas si no tienen dientes como los mamíferos herbívoros? Algunos reptiles herbívoros, como las tortugas terrestres, Ajá. tienen picos córneos afilados Picos. que les permiten cortar la vegetación. Ya veo. Otros, como las iguanas, tienen dientes adaptados para triturar hojas y tallos. Entiendo. Y algunas especies, como los lagartos herbívoros, Ajá. incluso tragan pequeñas piedras, Y piedras. llamadas gastrolitos, Gastrolitos. que les ayudan a moler la materia vegetal en sus estómagos. Fascinante. Parece que la evolución siempre encuentra una solución para los desafíos de la vida. Sin duda. ¿Y qué hay de la eliminación de desechos? ¿Cómo funciona el sistema excretor de los reptiles? Los reptiles tienen 2 riñones que filtran los desechos de la sangre. ¿Como nosotros? La principal diferencia con los mamíferos es que sus riñones no pueden concentrar la orina de forma tan eficiente. ¿Y cómo compensan esa limitación? Utilizan otras partes de su cuerpo para reabsorber agua y conservar la humedad, Ya veo. como el colon. Incluso la vejiga en algunos casos. Interesante. Además, muchos reptiles excretan ácido úrico ¿Ácido úrico? en lugar de urea, Ah, lo que les permite eliminar desechos nitrogenados y una menor pérdida de agua. inteligente. ¿Y qué me dices de la cloaca? La cloaca. He oído hablar de ella, pero no sé exactamente qué es. La cloaca es una cavidad común Ajá. para los sistemas excretor, digestivo y reproductivo en los reptiles. O sea, todo junto. Exactamente. Entiendo. Es un sistema bastante diferente al de los mamíferos. Sin duda. Bueno, ¿ha sido una inmersión fascinante en el mundo de los reptiles? Me alegra que te haya gustado. Hemos aprendido mucho sobre sus adaptaciones Sí, son criaturas increíbles. y su fisiología. Pero creo que es hora de tomar un descanso De acuerdo. y continuar nuestra exploración en la próxima parte. Perfecto. Nos vemos pronto, Hasta la próxima. de vuelta en nuestra inmersión profunda en el mundo de los reptiles. Aquí estamos. La última vez nos quedamos con la intriga de la reproducción en estos animales. Cierto. ¿Qué nos puedes contar sobre este aspecto que parece tan diverso? La reproducción en reptiles es fascinante Ya lo creo. y llena de sorpresas. Sí. Empecemos con lo básico. La mayoría de los reptiles se reproduce sexualmente, Ajá. lo que significa que hay machos y hembras Claro. que contribuyen a la creación de una nueva vida. Hasta ahí, todo normal. Como en muchos otros animales. Pero ¿dónde está la sorpresa? La sorpresa radica en los detalles. Por ejemplo, ¿sabías que algunos reptiles pueden reproducirse asexualmente? Asexualmente. ¿En serio? Es decir, las hembras pueden producir descendencia sin la necesidad de un macho. Eso sí que es sorprendente. ¿Cómo es posible? Se llama partenogénesis. Partenogénesis. Y ocurre en algunas especies de lagartos y serpientes. En este proceso, las hembras producen huevos que se desarrollan sin ser fertilizados por un macho, Increíble. dando lugar a clones de la madre. Parece ciencia ficción, Un poco sí. pero es pura biología. ¿Y qué hay de la reproducción sexual? Claro. ¿Cómo se aparean los reptiles? Bueno, aquí también hay una gran variedad. A ver. Algunos reptiles, como las tortugas y los cocodrilos, tienen un solo pene, mientras que los lagartos y las serpientes tienen 2, Dos. llamados timipines. 2 penes. Sí. ¿Y para qué necesitan 2? Solo utilizan uno a la vez durante la cópula. Ya veo. Se cree que tener 2 semipenes Ajá. les proporciona una ventaja reproductiva, Entiendo. ya que pueden alternarlos en sucesivas cópulas, aumentando las posibilidades de fertilización. La naturaleza nunca deja de asombrarnos. ¿Directo? ¿Y qué hay de los tuátaros? Los tuátaras. Mencionaste antes que son especiales. Sí, son únicos en muchos aspectos. Eso. En cuanto a la reproducción, también se distinguen. ¿En qué sentido? ¿Adivina qué? No, tienen pene. ¿En serio? ¿En serio? Entonces, ¿cómo se reproducen? La fertilización en tuátaras ocurre a través del contacto directo entre las cloacas del macho y la hembra. Entiendo. Es un sistema muy primitivo Ya. que nos recuerda a los orígenes ancestrales de estos reptiles. Fascinante. Hablando de sistemas reproductivos, Sí. todos los reptiles ponen huevos. La mayoría sí. Y sus huevos son amnióticos, Amnióticos. lo que significa que tienen una cáscara dura.
y varias membranas que protegen y nutren al embrión en desarrollo. Esto les permitió independizarse del agua para la reproducción, un factor clave en su éxito evolutivo. Es verdad, esa independencia del agua fue crucial Sin duda. para que los reptiles conquistaran tierra firme. Exactamente. Pero recuerdo haber visto documentales sobre serpientes Ajá. que dan a luz a crías vivas. Sí. Cuando se supone que todos los reptiles ponen huevos. Si bien la mayoría pone huevos, hay algunas especies de serpientes y lagartos que han evolucionado para dar a luz a crías vivas. ¿En serio? Este proceso, llamado viviparidad, Viviparidad. implica que el embrión se desarrolla dentro del cuerpo de la madre, recibiendo nutrientes a través de una placenta. Entonces, es similar al proceso en los mamíferos. Sí, aunque la viviparidad en reptiles ha evolucionado de forma independiente a la de los mamíferos. Ya veo. Es un ejemplo de convergencia evolutiva, Convergencia evolutiva. donde dos grupos no relacionados desarrollan soluciones similares para los mismos desafíos. Es increíble. ¿Y la determinación del sexo? Buena pregunta. En los mamíferos, el sexo está determinado genéticamente. Sí. Pero es lo mismo en los reptiles. No siempre. No. En algunos reptiles, como las tortugas y los cocodrilos, la temperatura de incubación de los huevos determina el sexo de las crías. ¿En serio? Es un fenómeno fascinante, Ya. llamado determinación del sexo dependiente de la temperatura. O sea que la temperatura Exacto. puede decidir si un huevo se convierte en macho o hembra. Así es. Eso sí que es extraño. Es un sistema sorprendente, ¿verdad? Totalmente. Se cree que esta estrategia evolutiva Ajá. les permite ajustar la proporción de sexos en función de las condiciones ambientales. Fascinante. Hemos hablado mucho de las características y adaptaciones de los reptiles. Pero me gustaría profundizar un poco más su evolución. Claro. ¿De dónde vienen estos animales? La historia evolutiva de los reptiles es larga y fascinante. Se originaron a partir de un grupo de anfibios primitivos que se adaptaron a la vida en tierra firme durante el periodo carbonífero, Carbonífero. hace unos 300 millones de años. Wow. Han estado por aquí mucho tiempo. ¿Cuáles fueron los primeros reptiles? Uno de los reptiles más antiguos que conocemos es Ilonomus, Silónomos. un pequeño animal similar a un lagarto Ya veo. que vivió hace unos 312 millones de años. Qué antiguo. Sus restos fósiles se encontraron en Canadá y nos proporcionan pistas valiosas sobre los primeros pasos de la evolución reptil. Es increíble pensar que una criatura tan pequeña Cierto. dio lugar a la increíble diversidad de reptiles que vemos hoy en día. Los reptiles primitivos se diversificaron rápidamente, dando lugar a una gran variedad de formas y tamaños, desde pequeños insectívoros hasta gigantescos herbívoros y feroces depredadores. ¿Y qué hay de los dinosaurios? Siempre me han fascinado. Eran reptiles. Sí. Los dinosaurios fueron un grupo de reptiles que dominaron la Tierra durante la era mesozoica. Era mesozoica. Hace entre 252 y 66 millones de años. Mucho tiempo. Su éxito evolutivo se debió en parte a su postura erguida, que les permitía moverse con mayor eficiencia y agilidad. Es increíble pensar que los dinosaurios eran, en esencia, reptiles gigantes. Exacto. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Por qué se extinguieron? Esa es una pregunta que ha intrigado a los científicos durante mucho tiempo. Ya la creo. La teoría más aceptada es que la extinción de los dinosaurios fue causada por el impacto de un asteroide gigante. ¿Un asteroide? En la península de Yucatán, México, Vaya. hace unos 66 millones de años. Es asombroso pensar en el poder de un evento cósmico Cierto. que pudo acabar con criaturas tan majestuosas. Sin duda. Pero, como bien sabemos, no todos los reptiles se extinguieron. No. Algunos linajes sobrevivieron y evolucionaron hasta convertirse en los reptiles que conocemos hoy en día. Exactamente. Ya. Los reptiles modernos son los descendientes de aquellos que lograron sobrevivir a la extinción masiva Ya veo. del Cretácico-Paleógeno. Cretácico-Paleógeno. Y a pesar de haber pasado por momentos difíciles, Claro. han demostrado ser increíblemente resilientes y adaptables, Sí, colonizando una gran variedad de hábitats en todo el mundo. es increíble. Hemos recorrido un largo camino desde los primeros reptiles del Carbonífero Cierto. hasta la diversidad que vemos hoy en día. Sin duda. ¿Qué más nos queda por descubrir en esta inmersión reptil? Aún nos queda por explorar un aspecto clave ¿Cuál?
que desafía nuestra percepción tradicional de los reptiles. Interesante. La relación entre reptiles y aves. Ah, sí, eso mencionaste antes. Pero creo que es un buen punto para hacer una pausa De acuerdo. y retomar este fascinante tema en la última parte de nuestra inmersión. Perfecto. Estoy deseando desentrañar ese último misterio del mundo reptil. Nos vemos en la próxima. De vuelta en nuestra inmersión profunda en el mundo reptil. En la última parte mencionaste algo que me dejó pensando. La conexión entre reptiles y aves parecen tan distintos. ¿Cómo es posible que estén relacionados? Es una de esas revelaciones científicas que te hacen ver el mundo con otros ojos. Las aves, con su plumaje, canto y capacidad de volar, parecen habitar un reino completamente diferente al de los reptiles escamosos que se arrastran por el suelo. Totalmente. Siempre los vi como grupos separados, incluso opuestos en cierto modo. Pero la evidencia evolutiva es irrefutable. Las aves descienden de los dinosaurios, que a su vez forman parte del linaje de los reptiles. En otras palabras, las aves son reptiles. ¿En serio? Entonces un pariente lejano de un cocodrilo. Me cuesta asimilarlo. Suena increíble, ¿verdad? Pero si observamos su anatomía, fisiología y desarrollo embrionario, encontramos numerosas similitudes que delatan su parentesco. Las escamas de las patas de las aves, su forma de poner huevos. Incluso algunos detalles de su esqueleto. Son herencia de sus ancestros reptilianos. Es un recordatorio de que la naturaleza no siempre encaja en las categorías que nosotros creamos. Y pensar que las aves, esos símbolos de libertad y vuelo, llevan la herencia reptil en su ADN. Exactamente. Es una muestra más de la increíble plasticidad de la evolución, capaz de generar formas tan diversas a partir de un origen común. Después de todo lo que hemos aprendido sobre la resistencia, la adaptación y la diversidad de los reptiles, me pregunto, ¿qué futuro les depara a estas criaturas? Es una pregunta fascinante. Los reptiles han sobrevivido a extinciones masivas, se han adaptado a todo tipo de entornos y han desarrollado estrategias de supervivencia realmente ingeniosas. Si pensamos en los desafíos que enfrenta nuestro planeta, como el cambio climático y la pérdida de hábitats, ¿podrían los reptiles tener una ventaja sobre otros grupos como los mamíferos? Es una posibilidad intrigante. Su metabolismo más eficiente, su capacidad de sobrevivir con menos recursos y su resistencia a condiciones extremas podrían darles una ventaja en un mundo cambiante. Sería irónico que los descendientes de los dinosaurios, después de haber dominado la Tierra en el pasado, volvieran a tomar la delantera en un futuro incierto. ¿Quién sabe? La historia de la vida en la Tierra está llena de giros inesperados. Lo que sí sabemos es que los reptiles son un grupo fascinante que nos recuerda la increíble capacidad de adaptación de la vida. Sin duda. Y gracias a esta inmersión, los vemos con nuevos ojos, reconociendo su complejidad, su historia evolutiva y su importancia en el entramado de la vida. ¿Algún último pensamiento para nuestros oyentes antes de despedirnos? Sí, animo a todos a que sigan explorando el mundo de los reptiles, observando su comportamiento, aprendiendo sobre su diversidad y apreciando su papel en los ecosistemas. Cada encuentro con una lagartija, una tortuga o una serpiente es una oportunidad para maravillarse con la magia de la evolución. Totalmente de acuerdo. A nuestros oyentes les damos las gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo reptil. Hasta la próxima.